Señoras y señores, qué alegría encontrarnos esta noche donde Miami se convierte en la capital de la música latina. Y la celebración comienza aquí. Vamos a celebrar nuestra cultura y nuestra humanidad. Es momento de emocionarse, relajarse y divertirse. Es momento de Noche de Estrellas. En esta noche honramos y festejamos a tus artistas favoritos con entrevistas en vivo y exclusivas presentaciones. La música nos humaniza. La música nos une. Desde el American Airlines Arena de la ciudad de Miami, la celebración más importante de la música latina. Esto es Noche de Estrellas del Latin Grammy. Bienvenidos a la antesala de la noche más importante de la música latina, Noche de Estrellas del Latin Grammy. Bueno, y hablando de estrellas, quiero darle la más cordial bienvenida a mi compañero de esta noche, el gran actor José Ron, guapísimo además. Muchas bienvenido. Gracias, Giselle, buenas noches, te ves guapísima. Gracias. Y buenas noches a todos en casa. Miren, para mí es un honor compartir un evento tan especial donde gozaremos de las presentaciones de, imagínense nada más, Ricky Martin, Alejandro Fernández, Anita, Los Tigres del Norte, Camilo, Bad Bunny, José Luis Perales, Anuel, Cani García, Cristian Nodal, Marc Anthony y tantos otros. Gran parte de ellos en combinaciones nunca vistas y todos creando esos momentos inolvidables que solo son posibles gracias a la magia del Latin Grammy. Esta entrega será particularmente especial porque no solo reconocemos la excelencia musical, sino que también celebramos todo aquello que nos brinda esperanza, nos une y nos humaniza. Eso me encanta. Señores, las próximas horas este espacio va a ser el punto de encuentro donde vamos a coincidir las grandes estrellas y ustedes. Les garantizamos que se van a divertir, sorprender y quizás hasta se pongan a bailar. ¿No es así, José? Eso segurísimo, Giselle, a mí me encanta bailar. Y desde aquí, desde Noche de Estrellas, se sentirá la mejor música con presentaciones espectaculares a cargo de Rauw Alejandro, Faith, Mac Bahía junto a Gracie. Bueno, y para recibir a nuestro primer invitado de la noche, ya mismo vamos con un infaltable de estos eventos, mi querido amigo Raúl de Molina. Hola, Raúl. Giselle, muchísimas gracias. Señores, en este país esto se diría que es el sueño americano, pero para ella es el sueño de una mexicana. De la película Roma, su primera película, aquí a la gran noche de los Latin Grammys como presentadora. Un placer tenerte aquí, Yarixa Aparicio. Para mí es todo un placer estar contigo, Raúl. ¿Qué representa para ti esta noche? Bueno, para mí representa una oportunidad más para seguir confiando en mí y que las personas sigan confiando en ellas, de que las cosas sí se pueden lograr, de que debemos de hacer a un lado los estereotipos, las ideas que nos están encapsulando en cosas que no nos dejan progresar. Yarixa, y esta noche aquí tú tienes que tener un artista favorito que tienes que conocer hoy. Voy a decirlo, espero que no esté por acá porque me da pena. Me encantaría poder conocer a Marc Anthony, a Cani García, que la amo, la sigo en sus redes y que todo el tiempo estoy viendo qué cosas está haciendo y espero que no esté aquí. Yarixa, mucha suerte esta noche, luces bella y para mí es un placer estar sentado aquí al lado tuyo. Si pudiera, te daría un beso y un abrazo. Nos daremos besos y abrazos virtuales o a distancia porque con esta situación no se puede, pero estoy encantada y muchas gracias por todas estas flores. Todo lo mejor y felicidades por lo que has logrado. Gracias. Señores, y esta noche los fanáticos no pueden estar aquí con nosotros, pero igual dicen presente, aunque esta vez sea de modo virtual. Y es que gracias a Walmart, ellos podrán saludar y compartir con sus artistas favoritos a minutos de que comience la noche más importante de la música latina. Y ahora paso con mi compañero, Borja Voces. Muchísimas gracias, mi querido Raúl. Yo estoy feliz de estar aquí en esta noche de estrellas de Latin Grammy. Y de presentadora pasamos a otra flamante presentadora, Ana Brenda Contreras. Bienvenida. Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí esta noche, aquí con efectos especiales y toda la cosa, pero no te podrás quejar. Mira el spot tan bonito que te he reservado. Así es. Se ve todo Miami, hay viento. Noche tan especial, aparte una noche para celebrar la música latina y me siento muy, muy feliz de estar aquí con ustedes esta noche y creo que va a ser una noche muy especial.
especial. Ana Brenda, el año pasado estabas precisamente presentando Noche de Estrellas y este año te han hecho el upgrade. Vas a presentar los Latin Grammy. ¿Cómo te sientes? ¿Estás emocionada? A lo mejor el próximo año me dan un Grammy y ya sería el máximo upgrade. Oye, cantas muy bien, o sea que tu carrera es tan meteórica que no me extrañaría nada que el año que viene tú estés nominada al Latin Grammy. Me siento muy contenta, Borja, muy contenta, muy feliz, muy agradecida con la Academia de la Música y creo que es una noche increíble en la que vamos a celebrar, nos vamos a reconectar, la música nos sana, nos humaniza y que espero que lo disfruten porque de verdad ha sido increíble. Dicho y hecho, mi querida Ana Brenda, muchísima suerte. Y ahora seguimos con más de Noche de Estrellas. Vamos al escenario principal con José y con Giselle. Gracias, Borja. Seguimos en esta noche increíble. Y déjame contarte, Giselle, que para mí una de las cosas más maravillosas de esta celebración es que es una gran oportunidad para que nuevos artistas que destacan por su talento usen esta plataforma para que el mundo entero los conozca. Así es. Bueno, y para eso les tenemos preparados algo muy especial. De manera que poco a poco vayamos conociendo a todos los nuevos talentos que esta noche están nominados en la categoría Mejor Nuevo Artista. En total son 11 y aquí les vamos a presentar a los primeros 5. Ahí va. El cantante y compositor puertorriqueño Rauw Alejandro es parte de la nueva generación musical del movimiento urbano. Rauw fusiona R&B, hip hop y urban pop y es celebrado como un verdadero showman sobre el escenario. Con solo 20 años, la argentina Nicki Nicole es la nueva sensación del rap, trap y soul. Sus composiciones acaparan a miles de seguidores y su sonido tiene identidad propia, mezclando el idioma inglés y español con el slang coloquial de la calle. Junto a su guitarra, el cantante y compositor colombiano Mike Bahía ha puesto su sello en el pop urbano. Mike disfruta mezclando géneros musicales, fusionando baladas o bachatas con ritmos urbanos. El rock nacional es mi idioma, dice Mateo Sujatovic, mejor conocido como Conociendo Rusia. Este joven es la nueva promesa del rock argentino, que muestra un equilibrio entre letras y melodías que atrapan y nos invitan a reescucharlas. Después de probar varios estilos musicales, la argentina Cazzu encontró el lenguaje perfecto dentro del género reggaetón y el rap. Su desinhibición, estética visual y energía poderosa marcan a Cazzu como una mujer tan fuerte como creativa. Bueno, felicidades a los nominados y aquí estamos ahora junto al conductor de esta noche, Víctor Manuel. ¿Cómo te sientes, Víctor Manuel? Un poco nervioso. No sé si ustedes saben que esa noticia fue a última hora, pero yo siempre para estar aquí compartiendo con mi gente y con este público de los Latin Grammy siempre voy a estar dispuesto, así que ya estamos preparados para esta noche. Pero ya lo hiciste en el 2006, o sea que esto para ti es... No es tan fácil, me saca de mi zona de confort. A mí me gusta más cantar, pero me disfruto muchísimo compartir con el público también. Oye, Víctor, hoy estás nominado con Mejor Álbum Salsa, pero anteriormente ya te has llevado 3 Grammys. ¿Cómo te sientes con esto? Mira, yo creo que los Latin Grammy obviamente son una consagración, una manera de uno saber que el trabajo que uno ha hecho ha sido aceptado por el público y por la industria. Siempre es un gran honor participar y yo creo que lo más importante de todo esto siempre es que me reencuentro con tantos amigos y más ahora con esto de la pandemia, que hacía tanto tiempo que no compartía con mis compañeros, que estoy súper contento y emocionado. No nos podemos besar y abrazar, pero por lo menos estamos juntos y yo sé que te tienes que ir, pero vamos a estar todos pendientes a ese tributo que le van a hacer a Héctor Lavoe. Ahí vas a estar con Ricardo Montaner y Jesús Navarro. Ricardo Montaner, Jesús, y también va a estar por ahí Ivy Queen y Rauw Alejandro. Ivy Queen, imagínate, la caballota, me encanta. Mucha suerte. Víctor, gracias. Mucho Te queremos éxito mucho. y felicidades por tus logros, que te vaya de maravilla. Muchas gracias, me voy a preparar. Venga. Y bueno, aquí seguimos nosotros. Ustedes sigan con nosotros porque la emoción del Latin Grammy apenas comienza aquí. ¿No es así, Giselle? Así es, ya regresamos. Noche de Estrellas continúa mientras esperamos la llegada de Karol G, Sebastián Yatra, Natalia Jiménez, musicales a cargo de Mike Bahía con Gracie
Y además, Fade y Rauw Alejandro. ¿Quién crees que se lleva a casa más Latin Grammys esta noche? Únete a la conversación usando el hashtag Latin Grammy. Comienza una noche en donde la música se hará sentir. Todos unidos celebremos en Noche de Estrellas, traído a ustedes por T-Mobile. La red 5G más grande te conecta a tu música favorita. Por L'Oréal París, porque tú lo vales. Y por Ford, construida para América. Construida con orgullo Ford. Ya estamos de regreso en Noche de Estrellas y aquí vemos cómo los artistas nos muestran su lado más íntimo. Todo gracias a imágenes exclusivas captadas con la Google Pixel 5, el teléfono cámara increíble. Señores, la persona que voy a entrevistar en este momento, la he entrevistado muchas veces en El Gordo y la Flaca, es la pionera dentro de la música urbana, que para una mujer es muy difícil. Lleva 25 años o más en este género. Un placer tenerte aquí esta noche. Muchas gracias. Está usted de lo más guapo. Todos decidimos ponernos bellos hoy y celebrar la música latina. Y estoy tan contenta de estar con esta invitación de la Academia. Ivy, esta noche vienes a cantar con Ricardo Montaner. Sí, señor. Estamos haciendo un homenaje, rindiendo un homenaje a un legendario salsero puertorriqueño. Cuéntame, tú fuiste la primera mujer, tuviste que salirte de la música, regresar y ahora eres más fuerte que nunca. Así ¿Qué es. difícil ha sido para una mujer triunfar en este género? Es una lucha del día a día, hay que tener muchas agallas. Fue un camino muy difícil, pero yo siempre estuve segura que eso era lo que yo quería hacer y sobre todo representar a la mujer. Y me enorgullece que estamos en el 2020 y todavía mi música y sigue vigente y lo que estoy trabajando sigue vigente. Eso para mí es lo más grande. Y felicidades a la caballota, Ivy Queen, Muchísimas como gracias. le dicen. Muchísimas Todo lo gracias. mejor esta noche. Y ahora, vámonos con Giselle Blondet. La caballota, me encanta. Bueno, ¿sabes qué, Raúl? Tú tienes razón. Aquí las estrellas siguen llegando y ahora mismo está en el escenario alguien que yo quiero muchísimo. Te adoro realmente, Ricardo Montaner. Hola, bienvenido. Hola, mi amor. Muy contento de verte de nuevo, de verlos, de ver cómo están trabajando en estas circunstancias tan especiales y muy feliz de que me toque cantar con artistas hoy tan queridos por mí, tan admirados. Muy contento de estar aquí hoy. Sí, justamente, Ricardo, estarás en el opening, Sí. participando con grandes artistas en el homenaje a Héctor Lavoe. ¿Cómo te sientes con todo Tú esto? sabes que mucha responsabilidad porque cuando el programa comienza, la primera cara que sale vaya a ser yo cantando. Entonces, es como que una responsabilidad enorme que me han puesto encima hoy para los Grammys. Pero la verdad que la canción que estamos haciendo es tan espectacular que creo que va a valer la pena. Oye, y también mucha suerte en la nominación que tienes junto a tu yerno, Sí, Camilo, sí. por primera vez. Sí, ¿No es el, es el con el nombre álbum de Camilo estamos nominados para álbum del año. Así Se que porta bien el yerno. Camilo Sí. es un santo. Ay, qué bien. Es un santo, una maravilla. Bueno, pues mucha suerte. Gracias, mi amor. Un beso muy grande. Gracias, corazón. Y nosotros aquí seguimos porque ya conocimos a la primera parte de todos estos nuevos talentos que se están presentando y están nominados en la categoría Mejor Artista Joven, nuevo. Joven. Mejor nuevo artista, nuevo artista. Exactamente. Es una categoría que todos nos permite para que descubramos el nuevo talento en los más diversos géneros. ¿Te parece, Giselle, si les mostramos quiénes son los otros 6 que complementan esta categoría? Me parece una excelente idea. Vamos a ver. Con fuertes propuestas musicales que han resaltado y marcado tendencias en el género trap urbano, el puertorriqueño Anuel detalla la vida real en las calles con sus composiciones y estilo musical. Soy Emilia es el proyecto de la bajista, cantante y compositora colombiana Juanita Carvajal. Sus composiciones hablan del desamor y las aventuras cotidianas, reflejando en ellas un carácter femenino libre. El cantautor mexicano Kurt trae un sonido pop romántico con tonalidades que mezclan géneros como la balada, el reggae y el rock. Kurt rompe estereotipos y ha compartido con grandes figuras de la música.
Con solo 25 años, la cantante argentina Nati Peluso llega con un sonido muy particular. Su afinidad por el jazz y neo soul se fusionan con ritmos urbanos, convirtiendo sus letras en una poesía que derrocha creatividad. El argentino Valentín Oliva, mejor conocido como Woz, ha logrado abrirse camino en el género rap y freestyle. Su rap se aleja de lo tradicional y abarca un abanico de sonidos que abraza un amplio público que busca algo diferente. La actriz, cantante y compositora Pity Zion nutre sus composiciones de pasión, energía y buena vibra. Esta colombiana describe su estilo pop urbano diciendo: escribo lo que vivo y canto lo que escribo. Nombres que sin duda van a dar mucho de qué hablar en las próximas ediciones del Latin Grammy. Y yo voy con una mujer que no necesita presentación. Por favor, un paso doble. ¡Ay! Natalia Jiménez. Pam, pam. ¿Cómo están? Bienvenida a Noche de Estrellas. ¿Cómo estás, mi querido Borja Voces? Qué guapísimo estás hoy. Igualmente, mi amor. Siempre es un gusto recibirte aquí en Noche de Estrellas y además de español a español. Y déjame decirte algo, que tú vas a hacer algo muy mágico esta noche, un gran homenaje a uno de los nuestros, Julio Iglesias. Sí, sobre todo para nosotros los españoles es súper importante, ¿no? O sea, a mí cuando me dijeron que iba a hacer un homenaje a Julio Iglesias, yo dije, ¡ay, qué emoción! Oye, ¿y vas a hacer eso de la manita también? Porque tú sabes que Julio se ponía aquí la manita todo el tiempo. Lo de agarrarme la barriguita, pues no sé, porque la verdad que luego ya ves que haces esas cosas, en cuanto haces eso piensan que estás embarazada, entonces mejor no. Mejor que no, eso sería como invitación. No, tú tienes me la pongo tu aquí personalidad, ya. Natalia. Exacto. Oye, por cierto, nos queda muy poco tiempo, pero dime, en tu camerino hay jamón del bueno, tú sabes de lo que estamos hablando. Hay jamón de bellota. Por luego favor. Si te quieres pasar y también hay tequila, porque aquí ya ves que yo soy 50-50. El mix, me encanta. Yo llamo a tu puerta en cuanto acabe Noche de Estrellas. Órale, ¿Okay? ya Ábreme, estás, recíbeme. Ya estás, claro vale. que sí. Natalia, muchísimas gracias, que te vaya súper bien y lo vamos a disfrutar muchísimo como siempre. Familia, eso es la Noche de Estrellas de Latin Grammy. Hacemos muy corta pausa y ya regresamos. Seguimos con más. Al regresar en Noche de Estrellas, Camilo, Karol G, Natalia Jiménez, Cani García y con 4 de sus éxitos, Rauw Alejandro. ¿A quién te gustaría ver aquí esta noche? Cuéntanoslo usando el hashtag Latin Grammy. Ya volvemos. Yo soy Sofía Maldonado Suárez, soy una artista puertorriqueña que reside en San Juan, soy de madre cubana y estamos aquí trabajando el canvas que se va a crear para los Latin Grammys. Este año he tenido la dicha de ser la primera artista puertorriqueña seleccionada para crear la pieza icónica. La temática dentro de esta pieza más bien es trabajar con el árbol de yagrumo, que es un árbol subtropical. Es un árbol que tiene mucha fuerza y también de alguna forma simboliza mucha esperanza, que es en parte lo que necesitamos hoy día. Específicamente cuando el tema principal de los Latin Grammys es la música nos hace humanos. Espero que disfruten de este arte y agradezco a la Academia de los Latin Grammys. Qué belleza. Bueno, ya estamos viendo a Víctor Manuel, pero estábamos viendo a Sonia Maldonado, que es la primera puertorriqueña en pues crear este póster que es tan importante. Me encanta, de verdad que sí, qué orgullo. Y hablando de orgullos, está con nosotros la mujer más nominada esta noche. ¡Bravo! 5 nominaciones para nuestra Cani García. Bienvenida, Cani. Muchas gracias, contenta de estar aquí esta noche compartiendo con ustedes y feliz y agradecida de estas nominaciones y de una noche tan mágica como son los Latin Grammy siempre. A ver, una pregunta, Cani, a ver. Ya te has ganado anteriormente 4 Latin Grammys. Así es. Puede llegar el 5, ¿te sigues poniendo nerviosa? ¿Hay esa emoción? ¿Qué pasa por tu cabeza? Siempre. Estos son los premios. Yo siempre digo que el premio a la excelencia musical, premios otorgados por productores, músicos, y esa gente pues siempre van a ser los más exigentes a la hora de dar opiniones y de evaluar. Así que para mí siempre los Latin Grammy es un nervio bien distinto a cualquier otra cosa, pero aquí estamos y esta noche va a ser una noche especial. Pero aparte de todo, tú dices que este álbum es como medio artesanal, ¿verdad? Sí. Porque en medio de toda esta locura que estamos viviendo fue que nació, ¿no?
Es un álbum hecho totalmente en pandemia, cero planificado, pensado siempre este era un año de gira. Pero bueno, las cosas cambiaron para absolutamente todas y todos y me regala entonces estas nominaciones, un álbum también lleno de complicidad, son 10 duetos, un álbum totalmente hecho así que también súper agradecida a mis compañeros y compañeras que se dieron a la tarea de estar aquí conmigo y son parte de estas nominaciones. Te deseamos toda la suerte del mundo, muchas ¿verdad, gracias. José? Mucho éxito, Cani. Que llegue el Muchas quinto. gracias. Que llegue el quinto y lo que sí tengo claro es que nos las vamos a pasar increíble esta noche. Eso es todo. Bueno, entonces ahora, ¿qué tal si nos vamos con Borjas? Porque, ¿con quién estás, Borjas? Pues estoy, Giselle, con los chicos ideales del Latin Grammy, Sebastián Yatra y Guaina. Bienvenidos, chicos. Hola, ¿cómo estás? Oye, Qué bueno verte, hermano. Os voy a decir una cosa, estoy constantemente viendo la canción en las redes sociales. Está ahora mismo en el número 35 de las canciones más escuchadas a nivel mundial. Tanta chica ideal, ¿ya la habéis encontrado o no? No, Sebastián por lo regular siempre tiende a ser un poco, ¿sabes? Más prematuro en esas cosas que Guaina. Más prematuro, ok, pero soy muy... Vos sí no vas a conseguir novia nunca. Lo que pasa es que, ¿sabes? Este tipo es algo ¿Eres muy exigente, demasiado Guaina, o especial. qué? No, es que el muchacho es demasiado especial, No, vos muy sos bonito, demasiado- muy lindo. vos O sea, sos yo a veces bello. me levanto con el peino para el lado, este se levanta peinado. Los dos sois muy guapos, man hombre, se- habéis venido... Hacerlo del pelito. Habéis venido guapísimos los dos. Chicos, vamos a hacer una cosa porque ya me están diciendo que tengo que cortar la entrevista. Yo he escuchado en redes sociales que nunca habéis hecho el challenge juntos. Lo hicimos hoy por primera vez juntos. Por favor, vamos a seguir practicando y yo Vamos allá. me incorporo. Yo bailo fatal, pero Dale, dale. a ver, entonces, ¿cómo sería? Es muy fácil, Entonces, va así. Que no diga que no, que la toque y sea lo que baile y Bueno, le yo me quedo rebote, bailando con ellos. Vamos contigo, por eso Raúl, a la ver si quiero. puedes hacer esta Bueno, yo coreografía. quisiera bailar, pero aquí hay tanto aire frente al mar que yo con lo que peso parece que el aire me va a llevar. Leslie Grace está aquí conmigo Y a mí también me voy contigo. y vienes que el mismo color que yo. Combinados estamos. Oye, felicidades, una de las jóvenes de la academia, esta noche para el tributo Sí. a Juan Luis Guerra. Increíble me siento. Un gran honor poder brindarle honor a un rey. Yo lo considero un rey dentro de lo que es la música y va a ser increíble también compartir ese momento con Royce, que hemos esperado tanto tiempo para juntarnos. Eso va a pasar esta noche en ese escenario. Oye, Leslie Grace, te deseo todo lo mejor. Muchísimas Gracias, gracias. amor. Thank you, Gracias y Gaby. luces bella. Gracias. Señores, volvemos con mi querida Giselle Blondet. Gracias, Raúl. Y bueno, ahora nos acompaña el cantautor colombiano Camilo. Bienvenido al Latin Grammy. Muchísimas gracias. Oye, pero tienes 6 nominaciones, incluyendo la grabación del año, doble nominación en la categoría Canción del Año. ¿Cómo se siente eso? Se siente algo muy especial, ¿sabes? Esta es la primera vez que estoy nominado como artista y es algo muy especial porque este álbum significa mucho para mí como ser humano y como persona, más allá de como artista, ¿sabes? Entonces, estoy muy emocionado, significa mucho para mi familia, Ajá. mucho para la tribu, estoy muy feliz. No, increíble, la verdad que sí. Esta noche te presentas junto a, bueno, uno de mis favoritos también, Pedro Capó, Y de los con el míos también. tema nominado Tutu y también con Cani García. ¿Qué tú nos puedes adelantar de esa presentación, Camilo? ¿Cómo va a estar? Que es una presentación muy personal, muy honesta. Los dos artistas, Cani y Pedro, son artistas que yo he admirado desde que soy chiquito. Me sabía sus canciones en la guitarra, me las sacaba y haber escrito con ellos, cantado con ellos, compuesto con ellos. Y hoy cantar en uno de los escenarios más sagrados para mí que nunca he pisado y que será mi primera vez al lado de ellos. Es algo casi sagrado. No, la verdad que yo creo que va a ser una noche mágica para ti. Lo creo. También nominado con tu suegro, así que De verdad. imagínate tú. Este ha sido un año verdaderamente complejo, ¿verdad? Para todos, pero también uno bien importante para ti como artista. Cuéntame, ¿cómo tú piensas, cómo buscas terminar este 2020? Ay, sí ha sido un año particular, ¿sabes? Como con muchos retos, un año complejo que nos ha retado a todos, pero han pasado cosas que, ¿sabes? Que no hemos podido decidir, que no podemos cambiar, pero para mí es tan importante enfocarme en que quiero terminar el año en familia, con mi gente, con mis amigos, con la gente que amo. Por mi carrera estamos siempre viajando de aquí para allá, persiguiendo cosas, Ajá. aquí en este aeropuerto, en este lugar, en esta ciudad, en este país, pero para mí terminar el año en familia es lo más importante y espero también que la gente en la casa esté planeando eso, terminar el año en familia. Qué belleza escuchar eso, de verdad que sí, la familia siempre primero, me encanta. Es así. Mucha suerte esta noche, espero que disfruten mucho, así como dices. Nosotros nos quedamos pendientes de todas las sorpresas y emociones que nos esperan en esta noche del Latin Grammy.
Ya volvemos con nuestro primer musical de la noche, Rauw Alejandro. Y también Pedro Capó, Sebastián Yatra, Fade y Mike Bahía junto a Gracie. No te quedes atrás y únete a la conversación usando el hashtag LatinGrammy. Esta noche celebramos en familia como la música latina nos ha unido y llenado de alegría. Terminemos el año con seres queridos, con más música, rodeados de lo que realmente importa. Presentado por Walmart. Seguimos celebrando la excelencia musical en Latin Grammy 2020. Viajaremos alrededor del mundo, festejando la música que nos une, nos da esperanzas y nos hace sentir más humanos. Hoy, Latin Grammy 2020 llega con la participación de J Balvin, Los Tigres del Norte, Marc Anthony, Karol G, Lupita Infante, junto a Mariachi Sol de México de José Hernández, Anuel y Pitbull. Además, por primera vez juntos sobre el escenario, Ricky Martin y Carla Morrison, Raquel Sofía, Alex Cuba y Debbie Nova, Cani García, Pedro Capó y Camilo, Sebastián Yatra y Guayna. También rendiremos tributo a leyendas vivientes de la música, Roberto Carlos, Julio Iglesias y Juan Luis Guerra, de la mano de Prince Royce, Natalia Jiménez, Leslie Grace y Juanes. Ricardo Montaner, Víctor Manuel, Jesús Navarro, Rauw Alejandro e Ivy Queen rinden homenaje a el cantante de cantantes, Héctor Lavoe. Además, viajaremos a Puerto Rico con Bad Bunny, a Buenos Aires con Nati Peluso y Fito Páez, a Río de Janeiro con Anita, a Madrid de la mano de José Luis Perales y a Guadalajara con Cristian Nodal, Calibre 50 y Alejandro Fernández. Es la noche más importante de la música latina. Y ahora con ustedes, con dos de sus éxitos, el nominado de esta noche a Mejor Nuevo Artista, Rauw Alejandro. ¿Cómo lo puedo hacer para convencer? Las horas quiero tenerte. ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando al oído, te comienzas a calentar. Se salió, la regla se rompió y ahora en mi mente no sabe su nombre. Si quieres repetir, yo me acuerdo dónde. Yo le caigo aunque sea lejos, me desespero si no te veo. Dios mío, que too late, yeah. Yo tengo un too late, yeah. Es que yo no quiero a más nadie que no sea tú en mi cama. Baby, cuando te despiertes, levántame antes que te vayas. Solo tu boca es lo que desayuno. Siempre aprovecho el momento oportuno. Como yo no hay ni... Déjame ser tu número uno. Tú, para comerte toda todita. Y si estás tú, te ves tan rica, esa
carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje. No hace falta nada si estás tú. Yeah. Tú estás pa' comerte toda todita y así estás tú. Te ves tan rica esa carita y ese tatu. Ay, hace que la nota nunca se baje. No hace falta nada si estás tú. No hace falta nada. Yo soy por Raúl Alejandro, Latin Grammy, Puerto Rico en la casa, latino. Hey. Bueno, gracias. Y aquí vemos la cuenta regresiva de Bulova a la noche más importante a la música latina. Faltan apenas 17 minutos y 14 segundos, señores, para la 21ª edición de los Latin Grammys. Y aquí estamos calentándonos nosotros para esta gran noche. Pasamos con Giselle. Gracias, Raúl. Sí. Gracias. Hoy seguimos con Noche de Estrellas y nos acompaña un gran artista, mi queridísimo Pedro Capó. Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Encantadísimo de estar aquí con ustedes, feliz. Esta noche estás nominado por la canción Tutu con Camilo. ¿Cómo te sientes? Increíble regresar acá, que la Academia reconozca este tipo de canción, artistas que traen propuestas bonitas, honestas, como Camilo. Un honor para mí ser parte de una canción tan linda y que nos reconozcan. A mí me encanta, una canción muy alegre. Muy linda. Sí, divina, súper fresca. Y en el escenario te vamos a ver, digamos que como en el momento más romántico de la noche, yo creo, ¿no? Eso es así. Tengo el honor de estar con Nahuel, Cani, Camilo, grandes colegas. Con Nahuel tuve la oportunidad de estar allí en Viña del Mar como jurado, así que bonito cerrar ese círculo y estar en el escenario con estos tres grandes. Qué bonito que estemos celebrando la música de esta manera, ¿verdad? En un momento tan importante para la humanidad. Yo creo que es cuando más nos ha unido la música, ¿no? Mucha suerte, Pedro. Sabes que te adoro. Vámonos con Borja. Venga, Borja. Muchísimas gracias, chicos, y vamos a seguir con esta Noche de Estrellas y gracias a la internet nos vamos a conectar con una ciudad que no tiene absolutamente nada que envidiar al maravilloso Miami. Es Guadalajara, en México, donde me recibe mi amigo Cristian Nodal. Cristian, qué gusto me da saludarte, hermano. Bienvenido a Noche de Estrellas. Hermano, igualmente, muchas gracias por el espacio, por el tiempo de toda la gente de los Latin Grammy. Estoy muy contento de estar aquí, muy emocionado. Es un inmenso placer para nosotros y me gustaría hablar de este 2020. Para muchos ha sido un año complicado, pero la verdad que a ti te ha ido muy pero que muy bien. En lo personal te vemos súper completo. Y en lo profesional, amigo, ¿qué decirte? Te puedo decir, ay. 36 millones de reproducciones en YouTube y ahora 2 nominaciones al Latin Grammy. ¿Cómo te sientes? Mira, hermano, pues más allá de los números, más allá de todo, yo creo que esta pandemia ha servido demasiado para estabilizar al ser humano y el artista, tal cual como lo dices tú, y agradecido con toda esa gente que me da amor, y aquí estoy para devolverlo. Bueno, estamos esperando ese momentazo con ese junte calibre 50. Alejandro Fernández, ¿cómo te sientes al estar con 2 referentes importantísimos de la música mexicana? Bueno, para empezar, el hecho de que mi género esté presente en estos grandes premios para mí es un gran logro, un orgullo, porque pues estamos representando Calibre, Alejandro y yo, y de ahí en más pues cantar al lado de Alejandro Fernández una canción que compuse con mucho amor y mucho cariño, es un honor, es un orgullo. Para mí Alejandro pues es leyenda también, leyenda mexicana como su papá. Y bueno, también interpretar mi canción de Ay, creo que va a ser algo muy bonito y nada, súper emocionado. Vamos a estar seguro muy pendientes, va a ser uno de los grandes momentos que nos esperan esta noche en Latin Grammy. Cristian Nodal, mucha suerte y muchísimas gracias por estar con nosotros. Fuerte abrazo, hasta Guadalajara. Y seguimos con más de Noche de Estrellas. Gracias, Borja. Bueno, estoy ahora con una de las más esperadas, Karol G, que estás nominada con Tusa. Ese es un tema que se está escuchando muchísimo en todo el mundo y con el que tú, pues esta noche te vas a presentar. Bienvenida. ¿Qué nos puedes decir de este momento que va a ser así como el Girl Power Moment?
A ver, miren, yo primero estoy feliz de estar aquí, de que a pesar de todo lo que hemos vivido este año, tengamos esta oportunidad bonita de seguir por compartiendo. Estoy muy emocionada, wow, estoy muy emocionada, estoy cumpliendo un año de haber lanzado Tusa. Y para mí esta noche en los Latin Grammy es una celebración de esa canción. Todo lo que ven es la celebración de Tusa, muy feliz, preparamos cosas increíbles que espero que la gente disfrute mucho esta noche y nada, nerviosa, ansiosa, pero feliz de estar aquí. No tienen que verlo porque va a estar espectacular. Bueno, pero yo me imagino que para una presentación como esa tú tienes que estar así como que en constante comunicación con tu equipo. ¿Cómo haces en medio de tantos proyectos, tantas cosas que tienes? Bien, la comunicación ha sido difícil obviamente por el momento en el que estamos, pero igual hace 2 años hago parte de la familia de Google Pixel, tengo mi Google Pixel 5 que la comunicación ha sido más fácil, más rápida y de cierta manera pues he estado en comunicación con todo mi equipo, con todos los detalles, lo que queremos hacer, los visuales, el show, la ropa, todo ha sido muy especial. Ay, Virgen de la Altagracia, todo eso. Te deseo mucha suerte, Carol, te quiero mucho. Nosotros aquí regresamos con mucho más, así que usted mire, no se mueva de donde está, aquí queda poquito, a punto de caramelo estamos. Apenas regresemos en Noche de Estrellas, Mike Bahía se une a Gracie para interpretar esta noche y Cuenta Conmigo. Además, la nueva sensación de Colombia, Fade, nos trae su éxito Porfa. E inmediatamente después, Lin-Manuel Miranda, Ricardo Montaner, Jesús Navarro, Raúl Alejandro, Víctor Manuel y la caballota Ivy Queen. ¿Cuál es el musical que más quieres ver? Dilo usando el hashtag LatinGrammy. La noche más importante de la música latina continúa. Apenas regresemos. Faltan minutos para el comienzo de los Latin Grammys. Noche de Estrellas fue presentado por McDonald's. Me encanta. Por Voltaren, la alegría del movimiento. Y por State Farm. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Y seguimos con más música y ahora vamos con unos invitados muy, pero muy especiales. Los dos vienen de Colombia por primera vez juntos en un escenario. Aquí tenemos a Gracie y Mike Bahía. Tú tienes un no sé qué, un que no sé, buscando el porqué del quizás aún tal vez. No te dejo de pensar, esta es una historia de la vida real. Y si sabes contar, cuenta conmigo. Yo soy tu amante, tu novio, tu amigo. No sé qué hacer, quiero conocer cada rincón de tu piel. Yo solo quiero que pasen las horas para tenerte a solas, completica toda. Y si se acaba el roncito con cola, sírvanla de cuadro y repítame esa rola. Y hoy yo salgo a beber con todos mis amigos, voy a celebrar porque yo solo quiero que pasen las horas para tenerte a solas, completica toda. Quiero tenerte toda. Imagínate tú y yo esta noche, haciendo posible lo imposible. Y ese beso que no me negaste, al final tenga que ser el causante. Te quiero y eso lo sabes, te lo demuestro con cada detalle. Y en tu corazón bien fácil yo puedo perderme. Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentren. Esta noche está puesta para nosotros. Déjame acercarme a tus labios un poco. Y parezco loco por cómo te miro. Esta noche se me pasará como un suspiro. Esta noche está puesta para nosotros. Déjame acercarme a tus labios un poco. Y parezco un loco por cómo te miro. Esta noche se me pasará como un suspiro. Tengo que confesar que tú me gustas un poco más. Y también me pierdo solo en tu mirada. Que cuando te tengo no me falta nada. Tengo razones para decir que el amor de mi vida eres tú. Y en tu corazón bien fácil yo puedo perderme. Y le ruego a Dios que por favor nunca me encuentres. Esta noche está puesta para nosotros.
nosotros. Déjame acercarme a tus labios un poco y parezco loco por cómo te miro. Esta noche se me pasará como un suspiro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y seguimos con Noche de Estrellas, pero antes quiero agradecerles por permitirme formar parte de este evento tan especial. Gracias. Bueno, por favor, el placer ha sido nuestro. Seguimos unidos por la música, muy pendientes de esta celebración, ¿verdad, Raúl? Felices de estar aquí esta noche, señores. Y seguimos nos con despedimos. ¡Fey! ¡Venga! Mirándome, preguntando en mi celu buscándome, que ya no da más, otros cachos en la cara sacándome. Tú los mensajes que has leído, con babies que yo he conocido, a ninguna quiero tocar, sin pensar que estoy contigo. Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo. Si yo sé que no fue una, fueron tres, y todo lo que te contaron al revés. Lo que hicimos esa noche nunca me lo imaginé, pero es que estaba muy dura, no fue que me enamoré. Ninguna como tú me droga, sálvame de esta, quítame esta soga. Quéreme y no mires la hora, es una noche loba. No te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido. Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. A ninguna quiero tocar por estar contigo. Otra noche más que no contestas, viendo tus stories pa' ver tú dónde estás. Ayer te dejé en casa, después de que yo te hice la vuelta. Chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy gánster ni bichote como él? Cógelo, que te estoy tirando al cel. Anoche estábamos y hoy no me puedes ver. Mami, con él te sobran billetes de 100, pero en verdad no te sabe comer. Te gasta los chavos, te compra Chanel y tú prefieres conmigo irte pa'l motel. A ti te gustan las motoras y el billete, pero tú estás con él desde que tienes 17. Te gustan las nenas, te gusta el 7. Te tienen un Mercedes y yo voy por ti en la DT. A ti te corre el perreo, te corre la mar y te gusta el peliculeo. Y así tú no me busques, yo siempre te encuentro. Cuando él esté de viaje tú me tiras pa' ver, no. Gracias Latin Grammy.